Muy buenos días, queridos estudiantes, queridas estudiantes. Me presento, soy Mirko Mena Jofré, profesor del Instituto de Ciencia Religiosa de la Facultad de Teología y quien va a ser el que va a impartir el día de este semestre la asignatura de ICR 020 de Ética Cristiana. Este programa está inserto en una lógica de la formación fundamental que tiene por créditos, o sea, en el fondo tiene 2 créditos, y la duración de este tiene 36 horas pedagógicas semestrales. No tiene requisito de asignatura, ¿ya? Solo en el fondo se pide que ustedes puedan cursar esto como parte de la formación fundamental y como parte de la- del carácter que tiene esta asignatura, que es obligatoria. En todo lo que tiene que ver con las horas de aprendizaje, hay 2 horas que son teóricas, que van a ser por medio de las clases sincrónicas, que como lo estamos viendo en este minuto, están siendo también grabadas, y 4 horas de estudio personal. El área curricular a la cual parte de la cual es parte es la formación fundamental y está abierta a todas las carreras de estudio, ya por su carácter obligatorio. Su número de estudiantes son 50. Dentro de la descripción de esta asignatura y la contextualización que esta conlleva, es importante que ustedes comprendan que esta asignatura, Ética Cristiana, es de carácter tanto teórico como práctico, ya que busco que ustedes, tanto las y los estudiantes, puedan reflexionar en torno a fundamentos y la práctica ética cristiana, de tal manera que ustedes puedan estar o ir generando, mejor dicho, un discernimiento moral desde su vida personal, cívica y profesional. Esta asignatura, como ya lo había señalado anteriormente, es parte de la formación fundamental de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de manera especial, o se enmarca, mejor dicho, en el ámbito del área trascendente valórica, que pretende que ustedes puedan integrar competencias orientadas a generar un espacio de reflexión sobre la dimensión ética, ¿ya? Desde una visión o desde un eje tanto personal, profesional, como también social, ¿ya? Y contribuye a competencias tales como las que vamos a referir hoy día. Una es que ustedes puedan reconocer la dimensión trascendente de la existencia humana y la antropología cristiana como respuesta valiosa al sentido de la vida. Cada uno de estos elementos los vamos a ir revisando en nuestras clases, así que si hay algún elemento o concepto que no comprendan, los vamos a trabajar, los vamos a poder estudiar y aprender. En segundo lugar, que ustedes pueden actuar éticamente iluminado por esta propuesta cristiana en contextos reales, teniendo a la base la autonomía, el respeto hacia los demás, buscar el bien común, la promoción de los derechos humanos y la realización de la persona humana en un contexto de diversidad, ¿ya? En tercer lugar, comunicar de manera clara y coherente las ideas a través del lenguaje de una lengua materna en el contexto académico. En cuarto, y como lo estamos haciendo en este minuto, usar las tecnologías de la información y comunicación como una herramienta del desarrollo académico profesional y finalmente que puedan participar en instancias democráticas comprometiendo su formación en un contexto local, nacional e internacional. Dentro de los resultados de aprendizaje, es decir, que lo que yo quiero que ustedes logren es, en primer lugar, en la unidad 1, que reconozcan la ética como algo constitutivo de la persona humana, algo de la esencia del ser humano, desde un ámbito, o más bien dicho, con el carácter que somos libres y sociales para alcanzar la felicidad. Luego está identificar conceptos claves de la disciplina ética, como la moral, la ética, valor, virtud, juicio ético, ley natural, derecho natural, y de manera especial también poder distinguir la moral de la ética. En tercer lugar, reconocer elementos fundamentales de la estructura del acto moral. Todos, al momento de hacer algo e incluso decir algo, tenemos a la base una estructura, que es lo que vamos a reconocer. En la unidad 2, distinguir críticamente la propuesta de algunos sistemas éticos, teológicos, deontológicos, teoría de los valores, entre otros. En segundo lugar, relacionar entre la relación que hay entre el deber y la felicidad. En tercer lugar, reflexionar acerca del valor de la dignidad humana, considerando algunos principios éticos cristianos. Y finalmente, que puedan distinguir los elementos fundamentales de 2 propuestas concretas metodológicas para el discernimiento ético. Y finalmente, en la unidad 3, esto no es solo un curso de ética como tal, sino que tiene un apellido, ética cristiana, en la cual tiene una propuesta particular y que es dentro del objetivo y después lo vamos a ver en los contenidos.
En la unidad 3 tiene como primer objetivo identificar la propuesta ética de Jesús a partir del Sermón de la Montaña y el juicio final. En segundo lugar, reconocer la propuesta ética de Jesús como una opción valiosa y es importante también poder reconocer esta propuesta tanto para el ser humano como también como una visión puramente tal de la propuesta cristiana. En tercer lugar, aplicar un método de discernimiento cristiano en situaciones reales. Este discernimiento o método es importante que lo podamos ir aplicando en momentos y en situaciones concretas que lo vamos a pasar a poder ver en cada una de las actividades. Y finalmente que ustedes puedan examinar, reevaluar y fundamentar la propia respuesta ética a la luz de la reflexión en nuestro curso. Pasado esto, nosotros vamos ahora a ver los contenidos o unidades de aprendizaje. En la unidad 1, que se llama ¿Qué he de hacer?, vamos a ver el fundamento de la pregunta ética con los 5 elementos que vamos a trabajar o contenidos principales. En el primero se encuentra la condición moral del ser humano, en tanto que de carácter libre y social, y además el sentido de la vida y sus repercusiones éticas. En segundo lugar, es poder hacer una pregunta del qué debo hacer, entendida la persona humana como una realidad que se proyecta. En tercer lugar, la importancia de la distinción entre la ética y la moral, que ya lo había señalado anteriormente. En cuarto lugar, ¿qué entendemos por algunos conceptos ya señalados, como valor, virtud, conciencia moral, norma ética, juicio ético y ley de derecho? Y finalmente, los elementos que estructuran un acto moral, ya sea la intención, el objetivo o finalidad, el objeto moral, las circunstancias de la obra o del hecho, estado de la conciencia moral, entre otras características como tal, por ejemplo, del juicio de conciencia moral. En la unidad 2, ya saben los mandamientos, así se llama, vamos a trabajar el problema de la ética normativa o ontológica y vamos a poder revisar los siguientes contenidos. En primer lugar, diversas teorías éticas, ¿ya? Tales como la ética de teología aristotélica, la ética deontológica kantiana, la ética del placer y la utilidad, la ética material de los valores, entre otras. En segundo lugar, es hacer el bien, es decir, cuál es la relación que tiene que haber entre el deber y la felicidad. En tercer lugar, la dignidad humana entendida como valor ético máximo consensuado por el mundo contemporáneo desde su fundamentación y desde sus principios para poder realizarla, para su propia realización, entendida la dignidad como algo propio del ser humano, no propio, sino más bien algo esencial del ser humano. En cuarto lugar, los desafíos de la ética contemporánea, es decir, en torno a la pluralidad de las cosmovisiones, el respeto por el valor consensuado, la dignidad humana y también la Carta Universal de los Derechos Humanos, como esto también se ve de manera transversal. Algunos principios éticos cristianos, como por ejemplo el bien común, destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad y la participación. Muchas veces nosotros tenemos estos principios éticos, sin embargo, muchas veces no lo hacemos consciente. Y finalmente está la unidad 3, una cosa te falta, vete, vende, da y tendrás un tesoro en el cielo. Vamos a ver el discernimiento ético desde una perspectiva cristiana, con 8 puntos a poder analizar y muchos están conectados. En primera instancia tiene que ver con lo propio de la ética cristiana desde el seguimiento a Jesús. En segundo lugar, el compromiso del Sermón de la Montaña, una invitación a cumplir la voluntad en el fondo, la voluntad de Dios y dejar que Él actúe. En tercer lugar, está la dimensión escatológica de la propuesta ética cristiana, es decir, que hay más allá en un entorno, una propuesta. En cuarto está la vocación trinitaria de la persona, la sociedad y la creación, entendida que no solo somos seres o seres sociales, sino que somos seres sociales en un contexto, en un lugar, en un mundo, en la creación. Análisis de una propuesta ética de Jesús en el marco de otras propuestas éticas actuales como la ética de los mínimos y máximos. En sexto lugar están los principios para el discernimiento desde la ética cristiana, entendido que hay algunos conceptos, los 4 conceptos ya los tenemos que haber trabajado, como la libertad, la justicia, el bien y la caridad. En séptimo lugar está el aporte de la ética cristiana a los desafíos éticos del mundo contemporáneo. Y finalmente, una forma de poder hacer discernimiento con un método que es el ver, juzgar y el actuar.
Vamos a tener diversas actividades de aprendizaje, tales como clases expositivas, talleres, lecturas, reflexiones individuales, foros, ¿ya? Algunos esencialmente ejercicios prácticos, porque esta es una asignatura teórico-práctica, ¿ya? Y además algunos otros elementos de lo que se fundamenta mucho en los talleres, que por ejemplo son glosarios, mapas conceptuales, entre otras, los que puedan permitirle a ustedes poder desarrollar un mejor aprendizaje de la ética cristiana. Eh, en sexto lugar, que tiene que ver con las evaluaciones de los resultados, vamos a tener las siguientes grandes hitos, son tres. En primer lugar están los talleres, ¿ya? En donde se concentran la mayor cantidad de porcentaje, puesto que a pesar de que son talleres cortos, son importantes de poder ir siguiendo este proceso, ¿ya? Este proceso es de aprendizaje, se tiene que ir a hacer cotidianamente, ¿ya? Semanalmente. Por eso es que yo, por ejemplo, cuando entrego un taller o una evaluación, les doy una semana, ¿ya? Para que ustedes la puedan responder y no un día o el mismo día que está fijado, sino que desde ese día en adelante pueden tener una semana para poder entregar su taller o evaluación. Ningún taller de evaluación se repite un día, ¿ya? Son todos en días distintos, por si acaso. En segundo lugar, tenemos los controles el control de lectura sobre el documento Laudato Si del Papa Francisco del año 2015, que tiene el 20% de asignación final a la calificación, ¿ya? Y tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, ¿ya? Cómo se ve la ética en la naturaleza, en el cuidado del mundo. Y finalmente tenemos la síntesis por cada unidad, ¿ya? Digo síntesis y no prueba porque van a haber diferentes métodos de poder hacer síntesis al final de cada unidad, ¿ya? Ya sea con preguntas de reflexión, cuadros comparativos, mapas conceptuales o mentales, entre otros. La nota mínima de aprobación es un 4, ¿ya? Nosotros en nuestro examen, perdón, en nuestra asignatura no tenemos examen, ¿ya? Por lo tanto, nosotros terminaríamos nuestro semestre lectivo el día 9 de diciembre, si no me equivoco, y después ustedes tendrán su tiempo de exámenes para sus asignaturas particulares. Dentro de lo que tiene que ver con la bibliografía y usos de esta, vamos a comprender que tenemos 5 textos obligatorios, ¿ya? Pero la forma en que yo los trabajo es la siguiente. Los primeros 4 textos obligatorios los vamos a ir usando en las clases expositivas, ¿ya? No necesariamente van a ser lecturas propiamente tal para ustedes, sino más bien que vamos a tener extractos de estos documentos en nuestras presentaciones. Y el texto 5 o la bibliografía 5 obligatoria es el texto que vamos a tener como control de lectura. Así que ese sí o sí va. Pero no es el texto completo, sino que van a ser los primeros 2 capítulos. Y también está la bibliografía complementaria que también nos puede ayudar en nuestra reflexión y en nuestro aprendizaje. Recurso didáctico a utilizar, nosotros tenemos el libro de Ética Cristiana. La Vicerrectoría Académica nos ha pedido también poder comunicar lo siguiente, y cito: la integridad académica es un valor para la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El modelo educativo releva un conjunto de principios y comportamientos éticos de los estudiantes en su proceso formativo. La integridad académica se expresa en todas las actuaciones que las personas realizan en la universidad, dentro y fuera de ella. Todos las y los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso tienen la responsabilidad de conocer el reglamento de disciplina. Se espera que los estudiantes se comporten adecuadamente en los procesos académicos de acuerdo con valores como la honestidad, el respeto, la veracidad, la justicia y la responsabilidad. Cualquier falta a la integridad académica de una actividad de evaluación daña profundamente la confianza que siempre debe existir en la relación de aprendizaje entre profesor y estudiante, afectando el proceso formativo. Igualmente, constituye una falta de integridad académica usar las ideas, la información o la expresión de otro sin el adecuado reconocimiento y cita de su autor. Los y las profesores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, atendida su responsabilidad de la formación de sus estudiantes, deben transmitir el valor de la integridad académica y, ante una falta a esta, proceder conforme lo dispone la normativa universitaria. Unidad académica responsable de la evaluación del programa es el Instituto de Ciencias Religiosas.
El académico responsable de la modificación del programa es quien les habla, Mirko Alejandro Mora Jofré, y fecha de modificación del programa, el 3 de agosto del año 2020.